Damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Las Aventuras de Sabi, contadas en directo por su protagonista. Historia 1. La fuga. Cuando tenía 2 años y chirola, me escapé de casa un domingo a la mañana. Se suponía que papá tenía que cuidarme, cosa que nunca hace, pero estaba leyendo el diario, que parecía mucho más interesante, y mamá se estaba haciendo cargo de Ignacio, llorando como siempre. Lo mejor fue cuando el vecino se dio cuenta de que yo estaba sola en la calle, con un pijama, en pleno invierno. Para la peor de sus suertes, él no entendía nada de lo que yo decía, porque prácticamente yo era chino mandarín básico, así que solo me devolvió a casa. Historia 2. Bebé albañil. Cuando la casa estaba en construcción y mamá estaba embarazada del insoportable rubio, mis papás tenían por costumbre visitarla ahora cada vez que podían. Obviamente, mamá con su enorme panza embarazada, que parecía que tenía un freezer adentro, se quedaba sentada en su silla tomando mates, mientras que papá recorría todo el terreno con el celular pegado a la oreja, que parecía que le iba a hervir de tan roja que estaba, y rascándose la cabeza y soltando filos como de costumbre lo hace. Yo, culo inquieto que parecía que me picaban hormigas todo el tiempo, con menos de 2 años, escuché a mamá gritando desesperada, llamando a papá. No creo que sea lo mejor ver a tu hija de menos de 2 años en los andamios del 2.º piso, como si fuese un bebé suelto en Nueva York. Y eso no era bueno para los nervios de una mujer embarazada, y mucho menos tratándose de Raquel. Papá fue como una especie de superhéroe. Era un flash subiendo las escaleras y después me agarró el pañal, arrastrándome hacia él. Historia 3. Vaga. Ya estábamos instalados en la aldea, y como yo era la bebé más vaga que pudiese conocerse en la faz de la tierra, era una difícil tarea, casi imposible, lavarme la cara cada vez que mamá me lo pedía. Parecía un castigo. Simplemente me dedicaba a lavarme la cara con el agua del bidet, lo cual ponía histérica a Raquel. Obviamente que ella, para hacerme la guerra, le puso protección a las llaves del bidet, por lo que ya en circunstancias extremas, y dado que yo iba a ganar la guerra, me lavaba el pelo con agua del inodoro. Y así lograbas darle un infarto a Raquel. Historia 4. Mugre peligrosa. Parece que la mayor parte de mi infancia pasó durante la construcción de la casa. Por supuesto que cada cosa que hacía significarle sacarle gritos, canas verdes y arrugas a la rubia que decían que era mi mamá. Sinceramente, no hay parecido alguno que lo pruebe. Además de la vez del andamio, tuve 2 accidentes más en la construcción. Uno, de extremo peligro, y el otro, de mugre. Y por lo visto, sigo siendo igual de insoportable y camionero mugreoso que cuando solía ser de bebé. No me sorprende en absoluto. Primero, la del extremo peligro. Las primeras tormentas que vivimos en la casa, papá, quien consideraba que era mucho más inteligente que todos los albañiles juntos, incluso lo sigue haciendo, se dio cuenta que había problemas de filtración en el techo. Así que decidió contratar a un zinguero, que todavía no sé lo que significa, para reparar el techo. Claramente no era el zinguero que todos esperaban, cuando apareció un hombre canoso, gordo y solitario. Por lo que decidí seguirlo por toda la casa. El viejo colocó una escalera enorme frente a la casa y así subirse al techo. Dudaba seriamente que pudiera hacerlo sin ella. Andaba en pijamas, como es de esperarse. Nada más que antes no parecía linchera. Decidí acompañar al canoso, que parecía un Papá Noel, sin avisarle a nadie. Y don Rodríguez comenzó a gritar como chivado asustado, llamando a papá. ¡Don Rossi! ¡Don Rossi! Agustincito se acercó y otra vez me encontró en las escaleras, con la cara prácticamente en el trasero del zinguero. Y otra vez Rosy salvó el día. Digo el día y no mi vida, porque en realidad yo era la vida de ellos. Así que ellos debían agradecerme a mí de seguir viva y soportarlos. Ahora vamos a la mugre, que creo que se agrada mucho más a la diva que la anterior. Todos sabemos que mi don de hablar sin parar servía demasiado para ser sociales y amigos. Así me hice amiga del jardinero, aunque detestaba y sigo detestando todo lo que tiene que ver con la jardinería. Cocho, un nombre original. Me vio desanimada y al parecer daba lástima, por lo que me llevó a dar vueltas y vueltas con su carretilla llena de tierra, que era la tierra que tenía que dejar en casa. Pero pensó que me quedaba mucho mejor a mí. Lo mejor fue que él me pidió ayuda para desparramar la tierra y, como si fuese magia, llovía tierra por todas partes. La socia llegó a casa cuando habíamos terminado nuestro hermoso trabajo de jardinería y ahí fue la pregunta del millón. ¿A quién iba a matar?
y la duda era muy grande porque estábamos entre la niñera, Cocho o yo. Y en mi defensa, soy inocente, siempre lo soy, como si dudasen de mi cara de santa, ángel, monja, o lo que sea. Historia 5. Asesina serial. Supongo que podía tener cara de ángel, pero al fin y al cabo no lo era. Mamá se estaba bañando y el abuelo miraba la televisión. Era mi momento perfecto para el asesinato. Ignacio dormía como si fuese la cosa más inocente del mundo en su Moisés. Claramente estaba muriendo de frío y soledad. Y yo, como buena hermana que era, decidí compartir mis numerosos peluches con él. Y caían uno tras otro, tras otro, tras otro en el Moisés, dejando a Ignacio prácticamente escondido. Todo hubiese salido a la perfección si Nacho no se hubiese puesto a lloriquear bajo el monte Everest en felpa y guata. Raquel lo escuchó. Y es ahí cuando le creo que tiene un oído hipersensible, aunque siempre exagera más del 50% de la situación. Esta vez no fue Minister quien lo salvó, sino mamá. Historia 6. Macho desde chica. En mi cumpleaños número 5 se descubrió toda la verdad. Obviamente, los padres descansaron cuando dejaron a todos sus críos en la casa. Mamá tampoco se iba a encargar de nosotros. Y claramente, mucho menos mi papá. Así que contrataron a la empresa de entretenimiento Jugar. Mamá había elegido una temática de princesas, lo cual daba náuseas. Es decir, ¿cómo pudieron someterme a semejante tortura y humillación? Tenía que soplar las velitas y las animadoras planeaban que yo me pusiera un vestido con taquitos y corona. Lamenté tanto que ellas tuvieran que venir ese día. No me conocían. No iba a ser princesa. No quería ser princesa. Raquel, esperanzada en hacer que me pusiera al menos la corona, salió horrorizada de la habitación cuando le dije que yo quería ser un guerrero, como los varones. Obvio, era lo mejor ser guerrero. Podría decirse que este asunto de no feminidad venía de mucho antes. Ella se puso la corona de reina y papá la de rey. Pobre de vos, Rosy. No sé cómo no te negaste rotundamente. Supongo que querían convencerme y tampoco funcionó. O era un guerrero o yo. Mamá se rindió y empezó a prepararse para lo que le esperaba. Historia 7. Nunca regales la pizza. Cuando viajamos solo mamá, Nacho y yo de vacaciones al extranjero, tuvimos un pequeño inconveniente. Eran las 11 de la noche. Mamá y yo habíamos conseguido finalmente nuestra pizza margarita después de soportar la enorme cola que había, y casualmente el lugar cerraba a las 11. Estaba lloviendo y Nacho estaba en la habitación del hotel, quizás muriéndose moribundo, sin nada que comer. Así que estábamos esperando al colectivo hasta que un borracho se acercó a mí, dado a que yo llevaba la pizza. Hablaron en inglés y parecía que se iba a largar como una niña si no le daba algo de comer. Obviamente que yo no le iba a dar de comer. No, señor. Había hecho la cola, la había pagado y moría de hambre. Técnicamente la había pagado mamá, pero era lo mismo. Además, Nacho no estaba presente para defender sus porciones. Solamente dudé un poquito cuando el hombre me estaba a punto de pagar con $. Una porción de pizza, una buena oferta. Era un lindo trato también. Y ahí fue cuando Raquel, regala pizzas a borrachos pecelato, apareció. Sacó una porción y se la dio sin siquiera cobrarle. Y eso era inaceptable. Al menos hubiera dado algo de plata. Podríamos decir que habíamos hecho una vaquita para conseguir la pizza. Pero no, Raquel tenía que ser demasiado, pero demasiado buena. Hasta aquí, un capítulo más de Las aventuras de Xavi. Seguramente habrá mucho más por vivir. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Xavi es así.